Esto no es miedo, es una llamada de atención, porque la Tierra habla y ha llegado el momento de escuchar. Déjame llevarte atrás en el tiempo a una mujer cuyo nombre fue pronunciado con reverencia por algunos y con recelo por muchos, una figura envuelta en misterio, acusada de herejía y venerada como iniciada. Su nombre, Elena Petrovna Blavatsky. Ella no hablaba desde la superstición ni desde la fe ciega, hablaba desde un conocimiento ancestral, revelado a través de escritos como la Doctrina Secreta y Isis sin velo. Blavatsky afirmaba haber recibido enseñanzas directas de los Mahatmas, seres elevados que custodian la sabiduría primordial de la humanidad, y entre esas enseñanzas había advertencias, no solo espirituales, también físicas, concretas, geológicas. Ella no solo habló de ciclos de conciencia, sino de cataclismos cíclicos, de civilizaciones que desaparecieron bajo las aguas porque su vibración se desvió del orden cósmico, de continentes sumergidos, Lemuria, la Atlántida, no como mitos, sino como hechos velados por la historia oficial. Blavatsky enseñaba que el eje mismo de la Tierra, el eje oculto, tanto físico como metafísico, responde al estado moral y espiritual de la humanidad, que los desequilibrios que experimentamos en nuestro mundo no son únicamente ecológicos o políticos, sino profundamente kármicos, que todo está conectado. Erupciones, inundaciones, terremotos, reversiones polares, todo eso, dijo, era parte de un patrón, un reflejo del alma colectiva de la humanidad, no eran metáforas, eran señales, y hoy, cuando la Tierra tiembla con más frecuencia, cuando el clima se torna impredecible, cuando la desesperanza se instala silenciosa en la cultura, quizás sea hora de volver a mirar esas advertencias olvidadas. Quizás la Tierra no está simplemente reaccionando a nuestras emisiones de carbono, sino a algo más profundo, a nuestra desconexión espiritual. Porque según Blavatsky, la historia es cíclica, las civilizaciones florecen y caen como las estaciones, pero hay algo más aterrador que la caída, la negación, negarse a escuchar cuando la Tierra habla, negarse a mirar cuando la vibración cambia. Elena Blavatsky no hablaba de un fin del mundo repentino ni de castigos divinos, hablaba de reequilibrios cíclicos, inevitables, profundamente conectados con el estado espiritual de la humanidad. Decía que los grandes cambios de la Tierra no llegan de golpe, sino en señales, en etapas, en estremecimientos, como un organismo vivo que primero tiembla, luego se defiende y finalmente se transforma. Ella enseñaba que todo en el cosmos está vivo, que incluso la Tierra tiene conciencia, que sus cambios geológicos, sus tormentas, sus temblores, no son meros fenómenos físicos, sino respuestas del alma planetaria a las vibraciones de quienes la habitan. Y ahora, miremos a nuestro alrededor. Los volcanes que habían guardado silencio durante siglos, están comenzando a hablar, no en gritos, aún, sino en susurros ardientes. El Etna, el corazón de fuego de Sicilia, lanza su aliento rojo hacia los cielos, como si la tierra misma intentara advertirnos. En Campi Flegrei, los campos ardientes de Italia, la presión sube, lenta pero constante, como una olla olvidada en la estufa del tiempo. Y al otro lado del mundo, el Popocatépetl, el cerro que humea. En México se sacude, expulsa cenizas y vuelve a rugir. Blavatsky nos diría que estos no son simples eventos naturales, son mensajes codificados en la materia, signos visibles de un reequilibrio invisible. No se trata de sembrar miedo. No estamos aquí para alzar voces de pánico. Estamos aquí para escuchar, para sentir con reverencia que algo se está moviendo debajo de nuestros pies y sobre nuestras cabezas. Algo antiguo, sí, pero también vivo y profundamente consciente. ¿Qué pasaría si este agosto de 2025 no fuera solo otro mes más en el calendario, sino una puerta vibracional, un punto de inflexión? Blavatsky nos enseñó a no subestimar los ciclos, a no cerrar los ojos cuando el cielo y la tierra comienzan a hablar en sincronía. Y si estos volcanes son los primeros acordes de un gran cambio, ¿estamos preparados para escuchar la sinfonía completa? En el corazón palpitante de América, una criatura antigua reposa, o al menos eso parece. Yellowstone, ese gigante subterráneo, hierve en silencio. No ruge, aún no, pero se agita, como un dragón enroscado, guardando el secreto de una fuerza que, si despierta por completo, podría reescribir la geografía del mundo. Elena Blavatsky no lo habría llamado casualidad, no lo vería como un fenómeno aislado. Ella entendería que todo esto, los volcanes, los temblores, los susurros de la tierra,
forma parte de un patrón mayor, una coreografía cósmica donde la materia obedece leyes invisibles. Un ritmo que vibra desde las profundidades del alma planetaria. Y ahora, mientras agosto de 2025 se aproxima, ese ritmo parece acelerarse. Las señales ya no son sutiles. El cielo mismo parece responder. Científicos que hasta hace poco hablaban con certeza, ahora miran hacia lo alto no con fascinación, sino con inquietud. Porque algo está cambiando en el escudo invisible que protege la vida, el campo magnético terrestre. La anomalía del Atlántico Sur, esa extraña región donde el campo magnético es inexplicablemente débil, se expande. Un vacío silencioso en la armadura de la Tierra. Una rendija por la que algo podría pasar o salir. Y los polos, esas columnas invisibles que mantienen nuestro planeta en eje, ya no están donde solían estar. Se deslizan, más rápido de lo que jamás habíamos registrado. Como si el planeta mismo estuviera desorientado, como si buscara una nueva alineación, una nueva brújula interna, como si respondiera a algo que nosotros aún no entendemos. Blavatsky nos advirtió que estos cambios son síntomas de algo más profundo. No solo una crisis ecológica o climática, sino una crisis de conciencia. La Tierra no está reaccionando simplemente a los gases o a las emisiones, está reaccionando a nuestra vibración colectiva. La magnetosfera, esa delgada barrera sagrada entre nosotros y el fuego del Sol, está empezando a fluctuar. Ya no es el escudo impenetrable que una vez fue. Se adelgaza, como si también ella comenzara a cansarse. Como si su vibración estuviera siendo desgastada no solo por partículas solares, sino por la carga invisible que emana del interior de la humanidad. Desde el corazón incandescente del Sol llegan ahora ondas masivas, eyecciones de plasma, explosiones solares que no solo cruzan el espacio, sino que penetran el alma magnética del planeta. Las misiones de la NASA y los satélites ESA han registrado algunas de las tormentas más intensas del ciclo solar actual. Estos no son eventos técnicos. Son mensajes celestes, códigos del Sol que rozan nuestros satélites, interrumpen nuestras redes eléctricas y tocan sutilmente nuestro sistema nervioso como si algo en nosotros también recordara. Porque lo que llega no es solo radiación. Es vibración. Es un eco de algo mayor que nosotros, algo que precede a nuestras civilizaciones y que sobrevivirá cuando ya no estemos. Y aquí es donde entra Elena Blavatsky. Ella enseñaba que los cuerpos celestes son entes vivos, que el Sol es el corazón visible del Logos, y que cada pulsación solar tiene un reflejo espiritual. En su cosmovisión no hay separación entre ciencia y espíritu. Una tormenta solar no es solo física. Es también una expresión del alma solar, una advertencia, una limpieza, un llamado. Y si el planeta no solo estuviera ajustando sus placas y sus polos, sino su conciencia interna, y si esta danza entre el Sol y la Tierra fuera un proceso de reequilibrio no solo geológico, sino espiritual, Blavatsky nos recordaría que el alma de la Tierra está entrelazada con la humanidad. Que nuestros pensamientos, nuestras emociones colectivas, nuestra avaricia, nuestro dolor, nuestras guerras, todo afecta a la red magnética planetaria. Y que cuando esta red se distorsiona, la Tierra responde. No con castigo, sino con equilibrio. Así que cuando veas esas tormentas solares, cuando leas sobre campos magnéticos debilitados y fallos en los satélites, no lo veas como simple clima espacial. Pregúntate, ¿qué está alineándose? ¿Qué está desequilibrado? ¿Y qué parte de ti está siendo llamada a despertar con este cambio? Porque si el Sol está hablando y la Tierra está respondiendo, ¿no deberíamos escucharlo también nosotros? Blavatsky hablaba del universo como un reflejo del alma. Decía que la Tierra responde a nuestras vibraciones, que su equilibrio está ligado a nuestra armonía con lo divino, con nosotros mismos y con el mundo natural. Y cuando la humanidad vive en esa alineación, cuando ama, cuando cuida, cuando respeta la Tierra reposa, su energía es serena, sus ciclos son música, ella canta. Pero cuando nos alejamos del amor, cuando profanamos los ríos, dividimos nuestras comunidades, contaminamos el alma del mundo con odio, codicia y olvido, entonces la Tierra se inquieta. No como castigo, sino como reflejo. No para destruir, sino para recordarnos. Y si la desarmonía persiste,
Si la vibración colectiva se hunde demasiado, ella cambia, se sacude, se purifica. Esto no es mito, no es una metáfora bonita, es vibración pura. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y ahora, si agosto trae un despertar en los volcanes, si el escudo magnético se debilita, si los polos comienzan a tambalearse, tal vez no sea la Tierra lo que debamos temer, sino la distancia que hemos creado entre nosotros y lo divino. Elena Blavatsky jamás describió los movimientos de la Tierra como una expresión de ira divina. No recurrió al lenguaje del castigo ni al temor para explicar los terremotos, las erupciones o las inundaciones. En su lugar, habló de consecuencia, de leyes cósmicas, de un universo donde cada acción visible o invisible tiene su eco, su vibración de retorno. Para Blavatsky, los grandes cambios geológicos no eran castigos caprichosos, eran respuestas naturales del alma del planeta a las tensiones generadas por nuestra humanidad. Cambios que se gestan dentro antes de manifestarse fuera. Todo se origina en un punto más sutil, el nivel del pensamiento, de la emoción, de la ética colectiva. Y aquí es donde su visión se encuentra con otra alma visionaria, Edgar Cayce, quien en su propia manera continuó esa misma línea. Cayce afirmaba que cuando el alma de la humanidad se desequilibra, también lo hace la Tierra. Que el trastorno espiritual colectivo, la pérdida de armonía, el alejamiento de las influencias constructivas, termina desestabilizando incluso los fundamentos físicos del mundo. Y el mundo exterior, decía, siempre refleja el mundo interior. Siempre. En una de sus advertencias más claras y perturbadoras, Cayce fue directo: a menos que haya un despertar espiritual mayor, un regreso a las fuerzas constructivas, podemos esperar terremotos en la región central de los Estados Unidos, erupciones volcánicas en islas y grandes inundaciones en las costas. No usó metáforas. Habló con geografía, con precisión, nombró lugares, predijo consecuencias. Pero tal vez la idea más inquietante, una que Blavatsky habría comprendido profundamente, fue esta: los polos de la Tierra no están gobernados únicamente por el magnetismo físico, sino también por la condición moral de la humanidad. Una afirmación audaz, pero profundamente coherente con la visión esotérica que sostiene que el macrocosmos y el microcosmos están unidos. Que lo que ocurre en la psique colectiva reverbera en las placas tectónicas. Que el equilibrio de la Tierra no se mide solo con instrumentos científicos, sino con el estado del alma humana. Que esta idea penetre en lo más profundo de nosotros. Que nuestras decisiones, nuestras emociones colectivas, la vibración misma de nuestra conciencia, pueden influir en el eje de la Tierra. No como una metáfora poética, sino como una realidad espiritual con consecuencias físicas. Esto es asombroso. Implica que no somos simples pasajeros sobre una esfera giratoria en el espacio. Somos co-creadores de su estabilidad o de su colapso. Cada pensamiento, cada acto, cada elección, contribuye a la armonía o al caos del planeta que habitamos. Por eso, quiero invitarte a detenerte por un momento, a mirar hacia adentro y también hacia afuera. Estamos en el umbral del año 2025 y la pregunta que resuena es inevitable. ¿Cuál es la condición espiritual del mundo hoy? Mira a tu alrededor. La división se ha convertido en norma. La familia humana, ese organismo vasto e interdependiente, está rota. Las naciones se fragmentan, no solo políticamente, sino en espíritu. Las comunidades que solían ser refugio están perdiendo cohesión. Las familias, muchas ya no se hablan en la mesa. Y el odio no se grita tanto en las calles como hierve en las venas digitales de Internet. Vivimos en un mundo conectado tecnológicamente pero desconectado emocional y espiritualmente. Elena Blavatsky nos advirtió sobre esto sin usar predicciones ni alarmas. Su sabiduría hablaba de corrientes invisibles, de cómo la energía colectiva modela no solo nuestra cultura sino el tejido mismo del cosmos. Porque la Tierra como el alma resuena con nuestras intenciones. Vivimos en una era donde las redes sociales, ese nuevo oráculo digital, están saturadas de ruido, no de sabiduría. Las opiniones fluyen como veneno disfrazado de verdad. Y mientras las pantallas arden con controversia, los corazones se enfrían en silencio, vacíos de introspección, vacíos de espíritu. Hemos invertido el orden natural de las cosas. Consumimos sin crear,
juzgamos sin comprender, exigimos sin ofrecer. Y la naturaleza, aquella presencia sagrada que alguna vez fue considerada madre, maestra, templo, ahora es simplemente recurso. La talamos, la envenenamos, la explotamos como si no tuviera alma, como si nosotros no estuviéramos hechos del mismo aliento que la sostiene. Y lo más alarmante no es la devastación exterior, sino el olvido interior. Ya no levantamos los ojos al cielo con asombro. Ya no nos arrodillamos en la quietud del amanecer para sentir la presencia de lo divino. Ya no pedimos permiso a la tierra antes de tomar. Solo exigimos, solo extraemos, solo calculamos lo que puede darnos, como si su valor estuviera en función de nuestra comodidad. Y sí, como enseñaba Elena Blavatsky, hemos violado el contrato más antiguo de todos. No uno escrito en piedra ni sellado con leyes humanas, sino un pacto invisible, grabado en la conciencia misma del alma colectiva, el pacto entre la humanidad y la tierra. Un acuerdo sagrado de respeto mutuo, de gratitud activa, de responsabilidad compartida. Y ese pacto no ha sido roto por guerras ni por catástrofes. Ha sido quebrado por algo más sutil, más profundo, la desconexión. Nos desconectamos del cielo cuando dejamos de mirarlo. Nos desconectamos del otro cuando dejamos de escucharlo. Nos desconectamos de la tierra cuando dejamos de honrarla. Y así, sin saberlo, abandonamos nuestra parte en el equilibrio del cosmos, porque en el pensamiento esotérico de Blavatsky, la tierra no es una roca flotando en el vacío, es un ser viviente, espejo y reflejo del alma humana. Se nos concedió dominio, sí, pero no para dominar, sino para cuidar. Fuimos llamados no a someter la tierra, sino a ser sus guardianes conscientes, sus jardineros despiertos, pero olvidamos ese llamado. Cambiamos reverencia por ambición, comunión por control. Y ahora que la tierra tiembla, que el cielo lanza susurros en forma de fuego y tormenta, ¿acaso no es la naturaleza devolviéndonos lo que hemos sembrado? No como castigo, sino como reflejo. Porque como enseñó Elena Blavatsky, el universo no es una secuencia de eventos al azar, sino una danza de correspondencias. Y cuando el alma colectiva de la humanidad se desordena, el planeta responde. Los movimientos de los polos no deben ser leídos solamente como fenómenos científicos o perturbaciones solares. Tal vez se mueven porque nosotros también nos estamos desplazando, espiritualmente, moralmente, emocionalmente. La Tierra no reacciona con ira, sino con espejo. Lo que vemos allá afuera es lo que hemos cultivado dentro. Ella no nos castiga, nos refleja. Si este mensaje resuena contigo, si algo en tu espíritu siente que hay verdad en estas palabras, considera apoyar lo que compartimos en Ancient Alarms. No solo son advertencias, son llamados a la conciencia. Lo que hacemos aquí no es sembrar miedo, sino esperanza informada. Con tu ayuda, podemos seguir desenterrando verdades ocultas y compartiéndolas con claridad y compasión. Y ahora, mira agosto de 2025. No solo a través de los titulares, no solo con los ojos de la estadística o la ciencia, sino con la lente temblorosa del alma. Porque este no es un agosto más. Este mes llega como si el mundo estuviera aguantando la respiración, como si el aire mismo supiera que algo se acerca. Todo parece más denso, más cargado, más simbólico. Las señales están en todas partes, esperando que sepamos verlas, no con miedo, sino con reverencia lúcida. Agosto de 2025 trae consigo una rara coreografía celeste. Una alineación gravitacional infrecuente. La Tierra, el Sol y los gigantes exteriores Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, formando una geometría que ejerce una presión sutil pero real. Para los sentidos humanos, tal vez apenas perceptible, pero para las placas tectónicas del planeta, para las mareas ocultas en nuestros cuerpos y en nuestra conciencia, es un llamado ancestral. Nos tiran desde arriba. Nos llaman desde el núcleo. Las fuerzas que rigen galaxias ahora susurran en nuestras aguas celulares, en los latidos invisibles de nuestra sangre. El cuerpo humano, al igual que el cuerpo de la Tierra, responde a lo cósmico. Elena Blavatsky enseñaba que el ser humano es un microcosmos del universo,
que lo que ocurre en los cielos no es casualidad, sino reflejo, resonancia, las órbitas planetarias, los campos magnéticos, los ritmos del cosmos, todo afecta, todo se entrelaza con el alma del mundo. Y sin embargo, ¿qué hacen los gobiernos? Se ocupan del ruido, elecciones, monedas, alianzas estratégicas, cumbres sin altura espiritual. Construyen planes sobre mapas de papel mientras el planeta escucha otra clase de vibración. La Tierra no mira encuestas ni decretos. Ella siente el latido de nuestra alma colectiva. Ella escucha nuestro dolor. Escucha el lenguaje oculto de nuestras guerras internas y externas. Escucha lo que no decimos, nuestras oraciones olvidadas, nuestros actos sin conciencia. Cada bomba lanzada, cada río contaminado, cada corazón endurecido, todo se imprime en la vibración que la Tierra recibe. Blavatsky lo explicaba con claridad. No existe acción sin eco en el plano invisible. Y es ese eco el que ahora retumba en lo profundo del planeta. La Tierra no se enfurece. Refleja. Ella no castiga. Responde. Como un organismo vivo, como un alma antigua que ha visto civilizaciones nacer y desaparecer, ella pulsa con la verdad que ya no podemos ignorar. Mientras nos distraemos con lo superficial, el cosmos se alinea, la Tierra respira hondo y el equilibrio se prepara para restablecerse. No porque ella lo quiera, sino porque así funciona la ley universal. Todo vuelve a su centro. Todo busca armonía. Y lo que oye no es armonía, sino un eco constante de desequilibrio. No un desequilibrio físico solamente, sino espiritual, vibracional, profundo. Nosotros, quienes alguna vez fuimos llamados los guardianes de este jardín sagrado, nos hemos alejado de nuestro propósito. Hemos perdido la alineación con lo divino, con la tierra, con los ritmos de la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos. Y en esa desconexión interna, la tierra ya no puede sostenerse en equilibrio. No se trata de castigo, ni de furia cósmica. Se trata de resonancia. Elena Blavatsky enseñó que el mundo material es simplemente el reflejo del mundo sutil, del plano astral, mental y espiritual. Por tanto, cuando la humanidad se desordena, la Tierra responde con sacudidas, como un cuerpo enfermo manifestando los síntomas de una infección invisible. Así que cuando llegue agosto, con sus tormentas solares, sus tensiones geológicas y esa inusual presión gravitacional que parece abrazarnos desde el cosmos, recuerda, no es solo un fenómeno externo. No es solo el calor del núcleo o la atracción de los planetas. Es un espejo, un reflejo de lo que somos, de lo que llevamos dentro, de lo que debemos, de manera urgente y amorosa, comenzar a sanar. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia no solo narra historias. Habla con símbolos, susurra en códigos, entrelaza imágenes celestiales con pulsos terrestres. Habla de signos, de un lenguaje tembloroso que solo puede ser comprendido por el corazón despierto. Escucha el Salmo 82, donde se dice, todos los cimientos de la tierra están fuera de curso. No solo se refiere a terremotos o fenómenos físicos, se refiere a una pérdida del eje, una ruptura del propósito original. La creación, ya no sostenida por la intención divina, tiembla. Y luego está Isaías, aquel vidente cuya visión trascendía lo visible. Él no hablaba en términos políticos ni científicos. Hablaba de vibración, de conciencia colectiva, de la necesidad de volver al orden invisible que alguna vez sostuvo a los mundos. Elena Blavatsky comprendía que estos textos antiguos no eran meras escrituras dogmáticas. Eran mapas de energía, advertencias codificadas, espejos del alma humana reflejados en la dinámica de la Tierra. Y aún así, aún en este tiempo moderno, saturado de datos, de tecnología, de distracciones, la Tierra gime bajo el peso invisible de nuestra rebelión espiritual. Elena Blavatsky nos advirtió que la materia no está separada del espíritu, que lo físico es solo la sombra de lo etérico, y que cuando la humanidad se desequilibra, la Tierra responde. No como un juez, sino como un espejo viviente. La Tierra está rota, la Tierra está dividida, la Tierra se sacude violentamente, se tambalea como un borracho, se balancea como una cabaña en el viento. Así lo escribió el profeta Isaías. No se trata de poesía abstracta ni de ciencia ficción. Es profecía sagrada,
y resuena hoy con una exactitud inquietante. Si alguna vez hubo una advertencia codificada en el lenguaje de la naturaleza, es esta. La Tierra no es una piedra indiferente flotando en el vacío. Es un organismo vivo, un cuerpo vibracional, que resuena con el alma colectiva de la humanidad. Cada decisión, cada emoción, cada desvío de la verdad repercute en su pulso interno. El libro de Obes lo sabía. Aquel hombre que no temía preguntar, que se atrevió a debatir con lo divino, dijo: «Él sacude la tierra de su lugar y hace que sus columnas tiemblen». ¿Lo ves? Hay un patrón, un principio cósmico que une lo espiritual con lo geológico, lo invisible con lo tangible. La Biblia, al igual que las enseñanzas de Blavatsky, no separa lo material del alma. Al contrario, los entreteje como un solo tapiz. El corazón humano y el corazón del planeta laten juntos. Lo que ocurre dentro de nosotros cuando caemos en la mentira, en la desconexión, en la codicia tarde o temprano se expresa afuera, en el temblor de las placas, en el desequilibrio de los cielos, en el alboroto de los elementos. Y aquí es donde Elena Blavatsky, los antiguos profetas Isaías, Obes y hasta aquellos ocultos en los márgenes del canon comienzan a hablar con una sola voz. No lo hacen por enojo. No hay ira en sus palabras, sino un llamado desesperado desde el alma misma del planeta. Un grito que nace del dolor de la tierra. Blavatsky no nos advirtió sobre destrucción por castigo, sino sobre la ley de correspondencia, que todo lo que ocurre en los planos superiores se refleja en los inferiores. Edgar Cayce, el profeta durmiente, dijo que los polos cambiarían cuando la humanidad perdiera su centro espiritual. La Biblia declaró que la tierra se tambalearía cuando el pecado y la rebelión fuesen demasiado pesados para que la creación lo soportara. Y aunque sus contextos fueron distintos, ambos apuntaron hacia una misma verdad. Cuando el alma colectiva se desvía de la luz, el mismo eje del mundo comienza a resquebrajarse. Estas no son amenazas. Son advertencias impregnadas de amor y urgencia, no para condenarnos, sino para despertarnos, porque la Tierra no es nuestro enemigo. Es nuestro reflejo, nuestro eco cósmico, y ahora está vibrando con el sonido del desequilibrio, esperando que nos reencontremos con el ritmo divino. Volvamos a la voz de Elena Blavatsky. En uno de sus trances, entre este mundo y lo invisible, habló de acontecimientos tan vastos que parecerían mitología si no fueran tan proféticos. Ella vio cambios geológicos de una escala que desafiaba toda comprensión. Advirtió: la Tierra será rota en la parte occidental de América. La mayor parte de Japón desaparecerá en el mar. No lo dijo como predicción fatalista, sino como parte de un proceso cíclico y espiritual, donde la humanidad y la Tierra evolucionan juntas o colapsan juntas. Para Blavatsky, estos cataclismos no son aleatorios, sino el resultado directo del karma colectivo. No hay castigo, pero sí consecuencia. Y esas consecuencias nos invitan, con fuerza y compasión, a volver al equilibrio perdido. Entonces dijo Elena Blavatsky, la parte superior de Europa cambiará, como en un abrir y cerrar de ojos. No gradualmente, no con el paso paciente de los siglos, sino de repente, como si el mundo entero exhalara un suspiro contenido durante milenios y lo soltara de golpe. Pero lo más impactante no fue su descripción de costas colapsando o tierras tragadas por el mar, fue la razón detrás de ello. Porque tanto Blavatsky como Cayce, cada uno a su manera, desde su conciencia expandida, no hablaban simplemente de destrucción, no profetizaban catástrofes como castigos, hablaban de espejos, de reflejos, de una verdad espiritual que la humanidad ha olvidado. Lo que ocurre dentro de nosotros se manifiesta a nuestro alrededor. Estos cambios no son caprichos del destino, son la respuesta de un planeta viviente, sensible a la frecuencia de nuestra conciencia colectiva. Según Cayce, la Tierra, su corteza, sus campos electromagnéticos, sus polos responde como un cuerpo viviente al estado vibracional de sus habitantes. Si lo que emitimos es miedo, orgullo, odio y separación, la Tierra cruje, se sacude, gime bajo el peso, se fractura como nosotros nos hemos fracturado. Pero si la vibración es amor, si hay arrepentimiento, compasión, oración, perdón, entonces incluso el temblor más feroz puede transformarse en un susurro de paz. No es poesía, es vibración, es resonancia. Cayce creía y Blavatsky antes que lo intuyó que el gran cambio,
el ajuste, la inversión de los polos puede acelerarse o ralentizarse según la elección humana. Y sabes que es lo más revolucionario, que no depende de gobiernos, no de laboratorios, no de armas ni satélites. Key se lo dijo claramente: la paz vendrá cuando haya un equilibrio de las fuerzas del bien y del mal en las mentes y los corazones de los individuos. ¿Puedes oírlo? No instituciones religiosas, no sistemas económicos, no estructuras de poder, sino tú, yo, cada uno de nosotros. Porque el verdadero cambio de polos no comienza del norte al sur, sino del ego al espíritu, de la fragmentación a la unidad, del ruido a la quietud, de la división al amor. Así que cuando Casey habló de la tierra rompiéndose, de naciones hundiéndose bajo el océano, o de tierras nuevas emergiendo donde antes no había nada, no estaba predicando el fin del mundo, estaba lanzando una súplica, una advertencia que es también una esperanza. No vio en esas visiones un veredicto final, sino una última oportunidad. Ahora, sé que todo esto puede sonar aterrador. Terremotos, cambios de polos, volcanes que despiertan, tormentas solares azotando la magnetosfera del planeta. Todo parece como si el mundo se estuviera desmoronando por causas que están fuera de nuestro control. Pero ahí es justamente donde solemos equivocarnos. Elena Blavatsky nunca fue una profetisa de la fatalidad. No vino a advertirnos de un apocalipsis para asustarnos, sino a despertar nuestras almas. Su voz, aunque firme, no fue la del castigo, sino la del llamado. Un llamado a regresar antes de que la tierra misma tenga que gritarnos en lenguas de fuego y movimiento. Ella habló de corrección.